Bueno, creo que no necesita presentación. Gabriel Zanotti, Agustina Borella, te pronuncié en tu apellido. Los dos van a hablar relativo a dos libros que cada uno han intervenido sobre Escuela de Economía Austríaca. Bien, entonces vamos a hablar de dos libros. Uno de ellos es un libro histórico, pero no por histórico, sino porque se llama Introducción Histórica a la Escuela Austríaca de Economía, que tiene muchos años de diferencia, como 40, con Introducción a la Escuela Austríaca de Economía, que lo escribí cuando tenía algo de cerebro. Ahora lo escribí así, simplemente con un cuarto de neuronas, pero algo salió. Justamente porque a lo largo de los años tomé conciencia de la importancia de lo histórico. Y tomé conciencia también, por lo tanto, de que a veces hablamos de la Escuela Austríaca de Economía como si fuera una serie de ideas abstractas en el aire, como que estuvieran ahí siempre, o como que son lo mismo, o como que no tienen detrás autores que tienen muchos periodos, diversas obras, incluso hasta contradicciones en su pensamiento. A veces pensaban una cosa, a veces otra. ¿Cuál es la circunstancia histórica de la Escuela Austríaca de Economía? La viene de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, sin que mi trabajo significara un trabajo historiográfico, no, de ninguna manera, no voy a competir con Alejandro Gómez. Sin embargo, me preocupé un poquito de explicar, bueno, quién era Karl Menger, de dónde venía, ¿no? Cómo fue su influencia con von Waber, cómo fue la relación de von Mises con von Waber, que no pensaban igual en ciertas cosas, la circunstancia histórica de von Mises, en la cual no me quiero extender en este momento. Traté de ser lo más fiel posible a algo en lo cual estoy muy de acuerdo con Israel Kirzner, a saber que Mises y Hayek constituyen ambos, con sus profundas diferencias, un mismo programa de investigación. O sea que finalmente los dos, sobre todo durante y después los terribles años de la Segunda Guerra, los dos, por el debate con el cálculo económico en el socialismo, los dos confluyen en lo que ahora se llama la teoría del proceso de mercado. Pero eso fue prácticamente post Segunda Guerra. Hayek comienza a decir esto sistemáticamente en el 48, mejor dicho, en el 48 sale publicado Individualism and Economic Order, pero ya lo comenzaba a decir en el 35, lo volvió a decir en el 45, en el 46. Mises recién lo sistematiza en el capítulo 16 de la acción humana sobre el mercado y la empresarialidad. Ya era el año 49, él tenía prácticamente 68, 69 años, recién ahí habla de tendencia al equilibrio, economía como proceso, ¿no? Bueno, por lo tanto, traté de destacar que los dos autores confluyen por el debate del cálculo económico en el socialismo, en lo que luego, a partir de Israel Kirzner, se llama la teoría del mercado como proceso, ¿no? Y termino el libro dando mucha importancia a algo que ya es antiguo, pero sin embargo fue importantísimo para la escuela austríaca que vivimos hoy, que es el revival de la escuela austríaca que se produjo en 1974, específicamente en los Estados Unidos, con un simposio que se llamó The Foundation of Modern Austrian Economics, y luego con el premio Nobel que ganó Hayek en el 74. Pero este revival tuvo mucho que ver con los discípulos norteamericanos de Ludwig von Mises, ¿no? A saber, sobre todo Rothbard y Kirzner, ¿no? Dejando de lado los casos de George Reimann y Hans Selmhorst, que no fueron estrictamente discípulos de von Mises, ¿no? Y también ahí trato de llegar a algo que también es un paradigma unificado. O sea, también se produce en la escuela austríaca a veces una división profunda entre los seguidores de Rothbard por un lado y Kirzner por el otro, pero yo trato de presentar en el libro una visión un poquito más unificada, a pesar de las diferencias entre los dos autores.
Así que eso es lo que intenté fundamentalmente hacer, ¿no? Que el lector tuviera conciencia, ¿no?, de cómo es ese desarrollo histórico. Me concentro en algunos detalles, como por ejemplo un debate sordo entre Mises y Keynes, no entre Mises y Hayek, sino entre Mises y Keynes. Las diferencias de Mises con von Weber en cuanto a la tasa de interés, o sea, mostrando que la escuela austríaca, ¿no?, si uno la ve históricamente, es progresiva, tiene sus detalles de discusión, cosa que también favorece una visión un poquito más académica y más calmada de la escuela austríaca, ¿no? Es totalmente comprensible que si estamos en un programa de televisión no vamos a hablar de nada de esto, ¿ok? Pero, sin embargo, son cosas que hay que saber, hay que manejar, para dejar de tener la imagen de un paradigma monolítico unificado con una serie, ¿no?, de doctrinas específicas y de las cuales no se puede salir. No, es algo mucho más abierto, la Escuela Austríaca de Economía. Y dado que toda mi vida he molestado con la parte epistemológica y la parte de filosofía de las ciencias, entonces en este libro no dije nada de eso y le pasé la posta directamente a Agustina, que se ha recontra especializado en el tema. Y bueno, no sé qué querrás decir al respecto, pero justamente el final del libro, que lo llamamos el interludio epistemológico, corresponde totalmente a Agustina. Así que si querés decir algo y luego nos abrimos a todas las preguntas e inquietudes que sean necesarias. Bueno, en este interludio epistemológico, que es un apéndice del libro que escribió Gabriel sobre historia de la escuela austríaca, retomé una idea sobre la que venimos trabajando con Gabriel hace algunos años, acerca de cómo conciliar en algún sentido los modelos con la escuela austríaca y en particular con Hayek. Y ese recorrido incluye algunos otros autores, incluye especialmente a Friedman del 53, ¿no?, el ensayo sobre la metodología de la economía positiva, a Maslov del 54, el problema de la verificación en economía, y a Uskari Mäki, un filósofo de la economía finlandés que ha desarrollado una versión mixta de los modelos, que son los modelos como aislamientos y sistemas subrogados creíbles. Y incluimos también a Alan Musgrave, un filósofo neozelandés, también importante dentro de la epistemología, trabajo con Lakatos, que tal vez alguien que conozca un poco más. Y a partir de allí, entonces, introdujimos la idea de que el orden espontáneo puede ser leído como un modelo. Introduciendo qué aspectos. Bueno, por un lado, la idea de descartar la idea de que los supuestos deben ser, que las teorías deben juzgarse por el realismo de sus supuestos, puesto que ya con Friedman ya especificó que que los supuestos no son nunca realistas, por un lado, con Maslov tomando la idea de que los supuestos o las hipótesis dentro de una teoría no desempeñan la misma función, no todos tienen el mismo nivel de generalidad o de testeabilidad, y en particular respecto de esto último, la idea de Maslov de que el único serio problema, tal como dice Maslov en el 54, el único serio problema del texto de Friedman del 53 fue el no haber advertido que los supuestos fundamentales de la teoría económica no requieren verificación empírica independiente, sino comprensión, ¿no? Y ahí abriendo a planteos más tal vez filosóficos, ¿no?, citando a autores como Alfred Schultz. Bien, y también tomando la idea de Alan Musgrave del 81, que escribió sobre los supuestos irrealistas de la teoría económica, el haber distinguido tipos de supuestos y haber agregado en algún sentido a lo que ya había dicho Maslov de los distintos niveles de testabilidad y generalidad, el haber agregado que deben juzgarse por la función que cumplen, que los supuestos dentro de una teoría desempeñan distintas funciones. Con Mäki
distinguimos entonces que lo relevante, si el modelo es un aislamiento y en tal sentido los supuestos, la función que van a desempeñar es contribuir a ese aislamiento a través de idealizaciones, exageraciones, omisiones, simplificaciones, lo propio de los modelos. Entonces, si asumimos esto y lo que Maglub va a llamar la formulación IFI de los modelos, if tal cosa, then tal otra, ¿no? Y lo que sigue al if son los supuestos, entonces podríamos asumir que si, y ahí van los supuestos, si precios, libre entrada al mercado y tendencia al aprendizaje, entonces el mercado tiende a una mayor coordinación. Bien, en este caso, entonces ya, si nosotros estructuramos el orden espontáneo en esta formulación, entonces, por un lado, nos acercamos a la discusión sobre modelos en economía y nos acercamos a esta discusión dentro del ámbito académico y también mostramos cómo esos supuestos ya no deben juzgarse por su realismo, sino por su fundamento filosófico, ¿no? ¿Cuál es el fundamento ontológico detrás de Hayek, ¿no? Y en ese caso, bueno, haríamos mención a no solo el orden espontáneo, sino también a el tema del conocimiento, ¿no? Las características propias del conocimiento en Hayek. Sí, quería agregar una cosita. Todo esto que está diciendo Agustina es muy importante porque de esta manera nosotros estamos haciendo un puente de diálogo con otras escuelas de pensamiento, también defensoras del libre mercado, como los chicagenses, Sloan Economics, James Buchanan y el tema de Public Choice, porque fíjense que todas estas escuelas que defienden el libre mercado manejan el modelo de competencia perfecta para la defensa del libre mercado y la teoría del Public Choice para decir que el Estado no lo va a hacer mejor. Entonces nosotros decimos que la teoría del mercado como proceso es también un modelo, ¿no? O sea, cosa que en la escuela austríaca sería como nuevo, ¿no? O sea, manejamos también la noción de modelo igual que los chicagenses. Así que esto es un tema de diálogo importante y recuerden que, y esto también lo digo en el libro, la última etapa, me parece, de la escuela austríaca de economía se da con el libro de 2010 de Peter Berke, donde él distingue entre Wood y Barrett Economics, cosa que ya había distinguido Friedman, pero Peter Berke en la Wood Economics coloca varias escuelas de pensamiento, coloca la escuela austríaca, coloca a los chicagenses, los neoinstitucionalistas, al Public Choice, etc. O sea, en última instancia, en esta nueva etapa, la escuela austríaca se siente como prima hermana de otras escuelas de pensamiento que también defienden muy bien el sistema de precios y el mercado libre. Y entonces, en esta nueva etapa, manejar el tema de los modelos en economía tiene su importancia para el diálogo con estos autores. Y lo último que quiero decirles como autopublicidad de estos temas, que parecen tan fuera de las discusiones cotidianas, es que nos afectan más de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque en los tiempos que corren, los que defendemos el libre mercado podemos tener una tendencia a decir que los datos están de nuestro lado, que los hechos están de nuestro lado, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tomar conciencia que el título del libro famoso de Mises, La acción humana, no es en vano. La acción humana es la acción humana de la que habla von Mises no es un hecho, no es un dato, es una teoría filosófica sobre la acción humana, de la cual se desprende el libre mercado, ¿no? Entonces, esto es, hay toda una antropología filosófica detrás de la escuela austríaca de economía, que tiene que ver con la noción de conocimiento de Hayek, que tiene que ver con la noción de acción humana de Mises, que tiene que ver con los escoceses. Nos remontamos en última instancia a la noción de persona que tenía Adam Smith, Hume, y si ustedes quieren, ahí nos podemos ir a los escolásticos del siglo XVI. Pero todo esto, tranquilo, no vamos a empezar con esto, pero todo esto, ¿cuál es la importancia? Que cuidado en tratar de competir con el intervencionista en cuanto a que los hechos y que los datos. Lo podemos decir, en un programa de televisión sí, andar con todos los hechos que quieran, pero ¿saben qué?
la escuela austríaca se basa en una teoría de la acción humana que no es un índice, es todo un posicionamiento filosófico sobre el ser humano. Entonces, por eso tienen que comprar el libro. Bueno, no sé, ¿preguntas? ¿No? Otro aplauso. Hay una pregunta, hay curiosidad de cederle lugar a los rosarinos. No. Tienes 4 horitas de viaje. Ahí. Parece que hay una pregunta. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Truco. ¿Cómo te va? La teoría de la acción humana hace anclaje o refiere a la ley natural en alguna medida explícitamente. No, claro, von Mises no. Él era un neokantiano, no aceptaba la teoría de la ley natural, claramente la rechazó en el libro de la acción humana, en teoría de historia. Pero Vos hablas de orden espontáneo, sí, y eso bueno, tiene mucho que ver con leyes universales, sí, eso por el estilo, ¿no? ahí está. Pero la teoría de la acción humana que maneja Mises, que es heredera de la acción racional en Max Weber, etcétera, etcétera, es una teoría de la acción humana donde hay intencionalidad, donde hay libre albedrío. De algún modo es el rescate que estos autores hicieron de la acción humana intencional en contra del positivismo de fin del siglo XIX. Bien. Por lo tanto, eso sí es perfectamente compatible con una teoría de la ley natural, y con Hayek también hay que trabajar un poquito, porque Hayek oscila. En el 73 tiene un famoso artículo que se llama Liberalismo, donde elogia tanto a los escolásticos del siglo XVI que parece, en vez de Hayek, parece San Hayek de no sé dónde. Bueno, que fue un santo también, pero en otro sentido. Entonces, pero luego en su último gran libro, que yo creo que, discúlpenme, tema de debate que no es La fatal arrogancia, sino Lowell y Legion and Liberty, en el libro 3 se distancia tanto de la teoría de la ley natural como del positivismo jurídico, él considera que la suya propia supera ambas. Así que él, sin embargo, usted tiene razón, la teoría del orden espontáneo, como tal, es perfectamente compatible con lo que podríamos llamar un orden natural económico, ¿no? Lo que pasa es que el vocabulario orden natural no es fácil de digerir para muchos, pero eso es todo, ¿no? Tampoco es un problema tan grave. ¿Por qué, Gabriel? Sí, perdón. Disculpa, ¿por qué hay tanta resistencia a llamarle al contrario del positivismo legal, llamarlo ley natural? Yo tuve alguna discusión con Rojas en ese sentido, él no está de acuerdo en llamar ley natural al contrario del positivismo. Yo creo que desde el punto de vista político, el positivismo legal es una cosa gravísima, más importante que la economía, porque eso permite a los gobiernos legislar sus regulaciones e imposiciones. Ahora, ¿por qué a vos te parece que hay tanta resistencia a llamar ley natural al contrario de la ley positiva? Es una herencia de un problema que, lejos de superarse, es cada vez más grave, que es la diferencia entre católicos y anticatólicos dentro del liberalismo clásico. Ustedes saben que es un tema que estuvo en el nacimiento de la Mont Pelerin Society, que se llama Mont Pelerin porque Hayek propuso llamar la sociedad Acton-Tocqueville, en honor a Acton, Lord Acton y Tocqueville, que eran católicos, y ahí se levantó Frank Knight y dijo de todo, ¿no?, contra esa denominación, y bueno, y frente a una grieta bastante profunda. ¿Quién decimos que se levantó contra Frank eso? Knight. Mises también se opuso a eso. No me extraña, pero no sabía. Frente a eso, todos dijeron, bueno, estamos cerca de dónde, del Mont Pelerin. Bueno, eso se sigue arrastrando. ¿Por qué? Porque culturalmente el término ley natural se asocia a la escolástica católica. Bien, ahora, justamente terminemos en Rojas, a la escolástica católica. Ahora, por eso terminemos bien en Rojas. O sea, cualquier neoaristotelismo no creyente encaja perfecto con una idea de orden natural, o sea, lo que sigue la naturaleza de las cosas. Es lo que yo llamo, yo tampoco soy creyente y sin embargo El libro de Rojas
razón, egoísmo y... Sí. Sí. El libro de Rojas sigue perfectamente el tema de la virtud en Aristóteles y el tema de una ley natural compatible con eso está muy claro. Él no lo llama así, pero la idea finalmente Sí, es sí, esa. la idea en el fondo es Es esa. esa, sí. Así que no se necesita ser creyente para afirmar un orden natural. Basta ver cuál es la naturaleza de algo. Lo que sigue a la naturaleza de algo es el orden natural. Otro tema es el fundamento teológico de ese orden natural. Porque hasta Ayn Rand, hombre, hasta Ayn Rand, Sí, con todo su ateísmo, todos los neoaristotélicos están en eso, sin ningún problema. Pero recordá, esto es lo que me hacía acordar recién Agustina, Mises y Hayek no eran neoaristotélicos. Rothbard sí, Menger también, pero Mises y Hayek no, de ninguna manera. No le gustaba Aristóteles. Entonces esa grieta también está en el... también está. Claro, Mises y Hayek eran neo-kantianos, rechazaban la metafísica de Aristóteles. Entonces, porque para ellos, según Kant, toda metafísica, incluso la de Aristóteles, había quedado refutada. Y por eso los randianos están tan enojados con Kant y todo ese tipo de internas que todos los días tenemos. Tiene que ver con eso. Se pueden resolver esas internas, pero existen. ¿Querías agregar algo sobre Kant? No los Kant usamos por eso. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso.